tudo aquilo que tem nos afastado de Jesus, todo aquello que nos ha apartado de Jesús, da mesma maneira que Ele entregou tudo por nós, de la misma manera que Él entregó todo por nosotros, Ele espera que entreguemos tudo por Ele. Él espera que le entreguemos todo por Él. Padre eterno, a ti sea toda la honra y la gloria por la oportunidad de adorarte. Por favor, haz que nuestros pensamientos, nuestras palabras puedan engrandecer tu nombre y que en esta mañana podamos contar con toda la hueste angelical para que juntos, Señor, en adoración podamos ensalzar tu nombre. Te lo imploramos en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén, Señor. É uma alegria, uma vez mais, poder compartilhar a palavra com os irmãos aqui de Potreiro. Es una alegría, una vez más, poder compartir la palabra con los hermanos de aquí de Potrero. E eu gostaria de estudar com vocês brevemente sobre o preço da nossa redenção. Y me gustaría estudiar brevemente con ustedes sobre el precio de la redención. Olhem aí João capítulo 19, verso 30. Vean San Juan capítulo 19 y el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Irmãos, eu gostaria de estudar com vocês essa expressão, está consumado. Me gustaría estudiar con ustedes esa expresión, está consumado. O desejado de todas as nações, na página 83, El deseado de todas las naciones, en la página 83, diz que deveríamos meditar pelo menos 1 hora por dia nas sendas finais da vida de Cristo. nos dice que deberíamos meditar por lo menos 1 hora por día en las escenas finales de la vida de Jesucristo. Nós sabemos que muitas mensagens são importantes e fundamentais para a nossa salvação. Nosotros sabemos que hay muchos mensajes que son importantes y fundamentales para nuestra salvación. Mas o livro Evangelismo, na página 90, Pero el libro Evangelismo, en la página 90, diz que o centro de todas as mensagens precisa ser a cruz de Cristo. dice que el centro de todos los mensajes necesita ser la cruz de Cristo. Ela segue dizendo que todas as outras doutrinas Ella continúa diciendo que todas las demás doctrinas devem estar no entorno da cruz de Cristo. deben estar alrededor de la cruz de Cristo. De maneira que a cruz de Cristo é tudo para nós. De tal manera que la cruz de Cristo es todo para nosotros. Eu acredito que é somente estudando este tema que vai existir mudança de coração. Y yo creo que es solo cuando estudiemos este tema que exista cambio en el corazón. Porque por mais que eu consiga discernir todos os elementos proféticos, Porque por más que yo consiga discernir todos los elementos proféticos, se a cruz de Cristo não estiver implantada aí, si la cruz de Cristo no estuviese implantada allí, só vão ser muitas informações. solo serán más informaciones. Então é necessário, nesses momentos finais que vivemos, Entonces es necesario que en estos momentos finales que não vivimos, somente ter instrução intelectual, no solamente tener instrucción intelectual, mas também ter mudança de coração. sino tener también cambio en el corazón. Porque a Bíblia diz que os puros de coração herdarão os céus. Porque la Biblia dice que los puros de corazón entrarán al cielo. Esta foi a última declaração de Jesus. Esta fue la última declaración de Jesús. Está consumado. Está consumado. Irmãos, essa declaração é mais importante do que a gente pode imaginar. Hermanos, esa declaración es más importante de lo que nosotros podemos imaginar. Eu gostaria de convidá-los ao livro de Apocalipse, capítulo 5. Y me gustaría invitarles al libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Esse capítulo não é muito pregado, Ese capítulo no es muy predicado, mas o livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, na página 267, pero en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 267, a irmã White diz assim: la hermana White dice así: o livro do Apocalipse, el libro de no Apocalipsis, capítulo 5, del capítulo 5,
precisa ser mais profundamente estudado pelo povo de Deus. necesita ser más profundamente estudiado por el pueblo de Dios. Vi que este capítulo Vi que este capítulo deve constituir a meditação daqueles que estarão envolvidos na causa de Deus nos últimos dias. Vi que este capítulo debería constituir la meditación de aquellos que vivirán en los últimos días. Então esse capítulo é relevante para os nossos dias. Entonces, este capítulo es relevante para nuestros días. Quantos aqui já estudaram Apocalipse 5? ¿Cuántos aquí ya estudiaron Apocalipsis 5? Poucos. Pocos. O capítulo 5 é um capítulo importante. El capítulo 5 es un capítulo importante. Por isso que a irmã White fala que deveríamos meditar nesse capítulo agora nos últimos dias. Por eso es que la hermana White nos dice que deberíamos meditar en ese capítulo en estos últimos E días. esse capítulo iria nos fornecer uma solidez tal para estarmos de pé nesses momentos de conflito. Que ese capítulo nos daría herramientas para permanecer de pie en estos últimos días. O capítulo 5 vem logo depois de João 19:30. El capítulo 5 viene después de San Juan 19:30. Quando Jesus fala está consumado, Cuando Jesús dice está consumado, nós entramos cronologicamente no período do capítulo 5. cronológicamente nosotros entramos en el capítulo 5. O capítulo 5 vai falar sobre a recepção de Jesus no santuário celestial. El capítulo 5 va a hablar sobre el recibimiento de Jesús en el santuario celestial. Depois que Jesus morreu e foi ao céu, Después que Jesús murió y fue al cielo, houve uma grande festa nas mansões celestiais. hubo una gran fiesta en las mansiones celestiales. Eu gostaria de estudar justamente essa parte das Escrituras com vocês. Y me gustaría estudiar esa parte de las escrituras con ustedes. Quando nós olhamos para o capítulo 5 do Apocalipse, Cuando nosotros miramos al capítulo 5 de Apocalipsis, e quando vamos para o comentário do desejado especificamente relacionado a Apocalipse 5, y cuando vamos al comentario del deseado que está relacionado de manera específica con Apocalipsis 5, nós vamos perceber ali que o mundo, todos os seres celestiais estavam reunidos nesse momento. nos vamos a dar cuenta que en ese momento todos o los mundos angelicales estaban reunidos Para receber Jesus. para recibir a Jesús. Estavam todos congregados nas mansões celestiais. Todos estaban congregados en las mansiones celestiales. O capítulo 5, verso 13, verso 11, Capítulo 5 y el versículo 11 diz: dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, E o 12. que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Irmãos, todos os seres celestiais se reuniram para receber Jesus. Hermanos, todos los seres celestiales se reunieron para recibir a Jesús. Talvez deveríamos pensar por que os seres celestiais atribuem tanta honra a Jesus e o seu ministério. Quizás deberíamos pensar del por qué los seres celestiales le rinden tanta gloria y honor a Jesús y a su ministerio. Quando Jesus foi escolhido para ser o representante da raça humana, Cuando Jesús fue escogido para ser el representante de la raza humana, assumindo para sempre a nossa condição física, asumiendo para siempre nuestra condición física, ele fez um sacrifício extraordinário. Él hizo un sacrificio extraordinario. O desejado na página 669, El deseado en la página 669, a irmã White fala que Jesus limitou-se pela humanidade. la hermana Guay dice que Jesús se limitó por la humanidad. Ele não poderia estar agora em toda parte, mas ao mesmo tempo.
Él ya no podría estar a partir de ese momento en todos los lugares al mismo tiempo. Ou seja, Jesus fechou os olhos Es decir, Jesús cerró sus ojos para nunca mais abrir, para nunca más abrir, para identificar-se plenamente com a raça humana. para identificarse plenamente con la raza humana. O livro Mensagens Escolhidas, na página 250, El libro Mensajes Selectos en la página 250, a irmã White fala la hermana White habla que houve concílio mesmo antes da criação dos anjos. que aún antes de la creación de los ángeles hubo un concilio. E neste concílio, Jesus foi indicado para ser o intercessor da raça humana. Y en ese concilio se decidió que Jesús sea el redentor de la raza humana. E desde então, Jesus esteve muito próximo às suas criaturas, não só aos anjos, mas também aos homens. Y desde entonces Jesús fue muy próximo a sus criaturas y no solo a los ángeles. E quando ele anunciou para os anjos que ele viria a esse mundo e pela raça morreria, Y cuando Él anunció a sus ángeles que vendría a este mundo y moriría por la raza humana, mesmo os anjos queriam vir para morrer em lugar de Cristo. aún los ángeles querían venir a morir en lugar de Cristo. Mas somente a morte de Jesus poderia reivindicar a lei. Pero solo la muerte de Jesús podría reivindicar la ley. O livro Verdade sobre os Anjos, na página 206, El libro Verdades sobre los ángeles en la página 206, a irmã White diz la hermana White dice que Cristo em sua morte respondeu para sempre a profunda questão quanto a existir Deus justo e uma lei que se pode obedecer. que con su muerte Jesús respondió para siempre A profunda e ampla questão la profunda y amplia pregunta en cuanto a la existencia de un Dios abnegado de luz y amor. ou seja, Lúcifer no céu acusou Deus de ser Deus arbitrário. Es decir, que en el cielo Lucifer acusó a Dios de ser un Dios arbitrario, De legislar leis que não se podem ser observadas. de legislar leyes que no pueden ser observadas. Então, antes mesmo da criação dos anjos, Entonces, aún antes de la creación de los ángeles, esse ponto é importante. y ese punto es importante, Segundo Mensagem Escolhida 250, según Mensajes Selectos 250, foi feito acordo entre o Pai e o Filho. se hizo un acuerdo entre el Padre y el Hijo. E ali foi especificado qual seria a atribuição de cada nesse acordo. Y ahí se especificó cuál sería el papel que iba a realizar cada uno. Qual seria o papel de Jesus ¿Cuál sería el papel de Jesús? e qual seria o papel do Deus Pai ¿Y cuál sería el papel del e Padre? do Espírito Santo Y del também. Espíritu Santo también. Então foi feito acordo nesse encontro. Entonces se hizo un acuerdo en ese encuentro. Irmãos, mesmo antes da criação do homem isso aconteceu. Hermanos, aún antes de la creación del hombre eso sucedió. Antes da criação de Lúcifer, Antes de la creación de Lucifer, Deus e Jesus fizeram acordo. Dios y Jesús hicieron un acuerdo. E a irmã White fala que nesse acordo Y la hermana White dice que en ese acuerdo eles se deram as mãos ellos se dieron las manos e que cada deveria cumprir a sua parte no y plano. que cada uno debería cumplir su parte en ese plan. E a parte de Jesus seria se tornar humano para se tornar representante da raça humana. Y la parte de Jesús sería hacerse humano para representar a la raza humana. Mas quando Jesus morreu na cruz Pero cuando Jesús murió en la cruz e disse está consumado, y dijo está consumado, na verdade ele estava estabelecendo uma perpétua segurança para o universo. en realidad en ese momento Él estableció una seguridad eterna para el universo. Irmãos, sem a cruz de Cristo, os anjos poderiam pecar novamente? Hermanos, sin la cruz de Cristo, ¿habría posibilidad de que los ángeles nuevamente vuelvan a pecar? Sem a cruz de Cristo, Sin la cruz de Cristo, os anjos poderiam pecar novamente? ¿podrían los ángeles pecar nuevamente? A irmã White diz assim: Hermana White dice así: o significado da morte de Cristo será percebido por anjos e seres celestiais. el significado de la muerte de Cristo será percibido por ángeles y seres celestiales. Os anjos atribuem honra
a Cristo, Los ángeles le atribuyen honra a Cristo, pois nem mesmo eles pues ni aun ellos estariam livres de nova apostasia estarían libres de una nueva apostasía se não fosse a morte de Cristo. si no fuese la muerte de Cristo. Ou seja, se Cristo não morresse na cruz, Es decir, que si Cristo no muriese en la cruz, poderia existir novas apostasias. habría posibilidad de que existan nuevas apostasías. O texto segue dizendo: El texto continúa diciendo: a perfeição angélica fracassou no céu la perfección angélica fracasó en el cielo e a perfeição humana fracassou na terra. y la perfección humana fracasó en la tierra. O plano da salvação El plan de salvación proveu eh, eterna salvaguarda contra a rebelião nos mundos não caídos. el plan de salvación proveyó eterna salvaguardia contra la rebelión en los mundos no caídos. Então, se não fosse a cruz de Cristo, Entonces, si no fuese la cruz de Cristo, teriam acontecido novas apostasias. habrían sucedido nuevas apostasías. Porque qual era a relação dos anjos do céu e os anjos caídos até a cruz? Porque ¿cuál era la relación de los ángeles del cielo y los ángeles caídos hasta la cruz? Se recordam? ¿Recuerdan? Qual era a relação que eles tinham? ¿Cuál era la relación que ellos tenían? Desejado na página 761, El deseado en la página 761 diz que até a cruz de Cristo existia amizade entre os anjos do céu e os anjos de Satanás. dice que hasta la cruz de Cristo existía amistad entre los ángeles del cielo y los ángeles de Satanás. Ou seja, a cruz de Cristo seria muito mais amplo do que somente salvar o homem. Es decir, que la cruz de Cristo tendría un significado más amplio que solo salvar al hombre. Seria trazer perpétua estabilidade para o universo. Sería dar perpetuidad eterna al universo. Estabilidade eterna. Estabilidad eterna. Então, sem a cruz de Cristo, os anjos poderiam ter caído em nova apostasia. Es decir, que sin la cruz de Cristo, los ángeles hubiesen caído en una nueva apostasía. Quando Cristo tornou-se homem, Cuando Cristo se hizo hombre, com possibilidade de fracassar na sua missão, con posibilidad de fracasar en su misión, muita coisa estava em jogo, habían muchas cosas en juego, inclusive a estabilidade do universo. inclusive la estabilidad en el universo. Então, desejado na página 761, Entonces, el deseado en la página 761 diz que até a cruz existia amizade entre os anjos de Satanás e os anjos de Cristo. dice que hasta la cruz había amistad entre los ángeles celestiales y los ángeles de Satanás. E digo mais, Y dice más, prestem atenção a esse texto, presten atención a este texto, especialmente a gramática. especialmente a la gramática. O homem, bem como os anjos, El hombre, así como los ángeles, deveriam ver o contraste deberían ver el contraste entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Cumprir-lhes-ia escolher a quem servir. Ellos deberían escoger a quién servir. Eles quem? ¿Ellos quién? Los anjos Los ángeles e os homens. y los hombres. Irmãos, esse texto está dizendo Hermanos, ese texto está diciendo que até a cruz de Cristo, que hasta la cruz de os Cristo, anjos deveriam escolher a quem servir. los ángeles deberían escoger a quién servir. Ou seja, até a cruz os anjos poderiam ter escolhido se unir a Satanás. Es decir, que hasta la cruz había una posibilidad de que los ángeles escojan servir a Satanás. Os anjos que estão no céu. Los ángeles que están en el cielo. Então, na cruz de Cristo, Entonces, en la cruz de Cristo, Deus deu basta nessa questão. Dios acabó con ese asunto. Ele falou: olha, se vocês querem se unir a Satanás, desçam e se unam a ele. Él les dijo, miren, si ustedes quieren unirse a Satanás, desciendan y únanse a él. Agora, se vocês não querem se unir, vamos eliminar essas dúvidas. Y si ustedes no quieren unirse, vamos a eliminar todas estas É dudas. claro que Deus não fez isso de maneira arbitrária. De hecho, Dios no hizo eso de una manera arbitraria. Ele fez isso através da morte de Cristo. Él hizo eso a través de la muerte de Cristo. Estas sementes de dúvidas que permeavam as
mentes dos anjos até a cruz, estas semillas de duda que permeaban en la mente de los ángeles hasta la cruz, quando Jesus estava na cruz cuando Jesús estaba en la cruz e bradou: y gritó, está consumado. está consumado, E antes havia rogado por aqueles que o crucificara. y antes de eso había rogado por aquellos que lo habían crucificado. O desejado diz que o céu se colocou de pé e ficou assombrado. El deseado dice que los cielos se pusieron en pie y quedaron asombrados. E indagaram-se: Preguntáronse, como alguém pode amar tanto? ¿cómo alguien puede amar tanto? Então, nesse momento, a dúvida que existia na mente dos anjos Y entonces en ese cayó. momento la duda que había en la mente de los ángeles fue eliminada. Esta mesma ideia pode ser apresentada pelas Escrituras. Y este mismo concepto es presentado por las Escrituras. Olhem aí Colossenses comigo no capítulo 2, Vean Colosenses el capítulo 2, versículo 20. versículo 20. Prestem atenção à gramática no texto. Presten atención a la gramática del texto. Capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, versículo 20. Lê despacio. Y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O texto diz que quais coisas foram reconciliadas? El texto nos dice que cuáles cosas fueron reconciliadas. O céu e a terra? El cielo y la tierra. É isso que o texto está dizendo? ¿Es eso lo que el texto está diciendo? Exatamente. O Exactamente. texto diz, assim como Efésios 1:10, El texto dice, así como Efesios que na 1:10, morte de Cristo o céu foi reconciliado que con la muerte de Cristo el cielo fue reconciliado e a terra também foi y reconciliada. la tierra también fue reconciliada. Se o céu foi reconciliado, Si el cielo fue reconciliado, o que existia então até esse momento? ¿qué es lo que entonces existía hasta ese momento? Qual é a ideia antônima de reconciliação? ¿Cuál es la idea antónima de reconciliación? Discórdias. Discordia. E isso permeava o céu até a morte de Cristo. Y ese ambiente permeaba en el cielo hasta la muerte de Irmãos, Cristo. quando a irmã White fala que o pecado deixou profundas marcas no universo, Cuando la hermana White dice que el pecado dejó marcas profundas en el universo, isso é uma pura verdade. eso es pura verdad. Toda a estabilidade do governo de Deus esteve em jogo. Toda la estabilidad del gobierno de Dios estaba en juego. E segundo Colossenses 2, versículo 15, Y según Colosenses 2:15, foi na cruz de Cristo fue en la cruz de Cristo que Satanás foi exposto publicamente. que en la cruz de Cristo Satanás fue expuesto públicamente. E os anjos então viram que o governo de Satanás era tirano e mau. Y los ángeles vieron que el gobierno de Satanás era tirano y malo. Por isso que era necessário Jesus sofrer tudo o que sofreu. Y por eso era necesario que Jesús sufra todo lo que sufrió. E os sofrimentos que ele enfrentou foram tão grandes Y los sufrimientos que él enfrentó fueron tan grandes que o livro Verdade sobre os Anjos, que en el libro Verdad sobre los na página Ángeles, 196, en la página 196, a irmã White diz la hermana White dice que muitos anjos queriam libertar Jesus que muchos ángeles querían liberarlo a Jesús, de seus sofrimentos. liberarlo de sus sufrimientos. E anjos mais poderosos os impediram. Y los ángeles más poderosos lo impidieron. Eles não podiam ver por que um ser tão puro deveria sofrer tanto pelas mãos de uma raça impura. Ellos no podían concebir la idea de que un ser pudiese sufrir por una raza impura. Irmãos, Hermanos, por isso que Apocalipse 5 por eso es que Apocalipsis 5 fala sobre esta grande festa que houve no céu, habla sobre esta gran fiesta que hubo en el cielo, onde todos
todos os seres não caídos e os mundos não caídos estavam ali representados. donde todos los seres y los mundos no caídos estaban allí representados. E eu gostaria de ler para vocês o comentário do Desejado respectivo a essa parte das Y me Escrituras. gustaría leer con ustedes el comentario del Deseado que habla de ese momento. O último capítulo do Desejado, El último capítulo del Deseado, cujo título é Para meu Pai e vosso Pai, cuyo título es A mi Padre y a vuestro Padre. aqui a irmã White vai falar sobre a recepção de Jesus lá no céu. Aquí la hermana White habla sobre la recepción de Jesús allá en el cielo. E ela cita o capítulo 5 do Y ella Apocalipse. cita el capítulo 5 de Apocalipsis. Por isso que no capítulo 4 de Apocalipse Jesus não aparece. Por eso es que en el capítulo 4 de Apocalipsis Jesús no aparece. Ali estão vários seres celestiais. Allí están varios seres E celestiales João no capítulo 5 chora. y Juan llora en el capítulo 5, Mas ninguém pode abrir os selos pero nadie puede abrir los sellos que contém um registro da história da humanidade. que contiene el registro de la historia de la humanidad. Como diz o Parábolas de Jesus. Como dice Parábolas de Jesús, Mas aí um dos anjos fala: pero ahí uno de los ángeles dice: olha, Jesus, aqui está o leão da tribo de Judá. he aquí el león de la tribu de Judá. Ele pode abrir os selos que contêm a história da humanidade. Él puede abrir los sellos donde están la historia de la humanidad. Ele é digno disso. Él es digno Porque de ele é eso. um representante Porque dessa raça. él es un representante de esa raza. E aqui também se cumpre Salmo 24, Y aquí también el Salmo 24 se cumple, onde é dito: donde es dicho: levantai, ó portas, as vossas cabeças. levantado puertas vuestras cabezas. Quem é este que vem? ¿Quién es este que viene? Este é o Rei da Glória. Este es el Rey de Gloria. A recepção de Jesus no céu. La recepción de Jesús en el cielo. Quem foi um personagem ilustre que estava ali para abrir os portais celestiais para Jesus? ¿Cuál fue uno de los personajes ilustres que abrió las puertas para la entrada de Jesús? Se recordam? ¿Lo recuerdan? Quem foi que esteve ali para abrir os portais para receber Jesus? ¿Quién fue el que estuvo allí abriendo los portales para recibir a Jesús? Se recordam? ¿Recuerdan? Patriarcas e Profetas 476. Patriarcas y Profetas 476. Ali fala que um personagem importante Allí habla que un personaje importante abriu os portais para Jesus entrar. abrió las puertas para que Jesús pueda entrar. Nada se arrisca. Nadie se arriesga. É o estudo da escola sabatina. Estudio de la escuela sabática. Moisés. Moisés. A irmã White fala que Moisés abriu as portas. La hermana Guay dice que Moisés abrió las Que puertas. privilégio para Moisés. Qué privilegio para Moisés. Lá no ano 31, abrir as portas para receber Jesus. Allá en el año 31, abrir las puertas para Jesús. Moisés morreu e ressuscitou. Moisés murió y resucitó. Jesus também morreu e ressuscitou. Jesús también murió y resucitó. Por isso que não foi Elias que abriu as portas, Por eso es que Elías no fue el que Ni abrió las Enoc. puertas, ni aún Enoc, mas foi Moisés. pero fue Moisés. Eu gostaria de ler na página 834. Y me gustaría leer en la página 834. E justamente esta é uma página que é importantíssima para nós. Y esta página es una página muy importante para nosotros, Porque aqui a irmã White vai explicar o consumado está. porque aquí la hermana White explica el significado de consumado está. Eu gostaria de lançar a pergunta já no início da leitura. Y me gustaría ya hacer la pregunta al inicio de la lectura. Quando Jesus disse consumado está, Cuando Jesús dice consumado es, ele estava se dirigindo a quem? ¿a quién Jesús se estaba dirigiendo? Ao vento? ¿Al viento? Às pessoas que estavam ali? ¿A las personas que estaban allí? Aos seres ¿A celestiais? los seres celestiales? A quem Jesus dirigia-se ¿A quién se dirigió Jesús quando ele disse consumado está? cuando él dijo consumado es? A irmã White diz o seguinte: La hermana White dice lo siguiente: ali está o trono e ao redor do trono o arco-íris da promessa. allí está el trono y alrededor del trono el arco iris de la promesa. Reunidos estão serafins e querubins. Allí se encuentran reunidos
tanto los querubines así como los serafines. todos os comandantes das hostes celestiais, Todos los comandantes de las huestes e celestiales também todos os representantes dos mundos não caídos. y también todos los representantes de los mundos no caídos. Acha-se ali também reunido o conselho diante do qual Lúcifer se rebelou. Allí se encuentra reunido el consejo delante del cual Lucifer se rebeló. E os representantes de todas as raças não caídas. Y los representantes de todas las razas no caídas. Irmãos, percebam que os personagens mais importantes do universo estão aqui. Hermanos, perciban que los personajes más importantes del universo están reunidos en ese É momento. porque algo importante vai se passar nesse momento. Es porque en ese momento algo importante va a suceder. Então toda a liderança do universo está ali presente. Entonces todos los líderes del universo están presentes en ese momento. Inclusive Deus reorganizou o conselho que decidiu o caso de Lúcifer. Inclusive Dios reorganizó el consejo que decidió el caso de Lucifer. E eles estavam ali também para ver Jesus chegar. Y ellos también se encontraban allí para verlo llegar a Jesús. Todos estavam reunidos para dar as boas-vindas ao Redentor da humanidade. Todos se encontraban reunidos para dar la bienvenida al Redentor de la humanidad. E quando Jesus adentrou no santuário, Y cuando Jesús penetró en el santuario, pediu que nenhum deles o adorasse. Él pidió que nadie de los que estaban allí lo adorase. E pediu entrada então para a presença do Pai. Y entonces pidió la entrada hasta la presencia del Padre. Seguindo aqui, Continuando aquí, Jesus entra então à presença do Pai. entonces Jesús entra a la presencia del Padre. Irmãos, agora aquele que tiver com sono, dá uma despertada. Hermanos, ahora aquel que está con sueño, despiértenlo. E olha só que cena mais linda. Y vean aquí qué escena más hermosa. Existem muitas coisas lindas que estão nas entrelinhas. Existen muchas cosas hermosas que están entre líneas. E aqui diz que Jesus parou longe do Pai. Y aquí dice que Jesús se detuvo a una distancia del E Padre. de longe ele mostrou as suas mãos, Y de lejos Él mostró sus manos. mostrou sua fronte ferida, Él mostró su frente herida, os pés feridos los pies heridos e mostrou sua costela ferida. y mostró su costado herido. E depois mostrou uma grande multidão de salvos que estavam com ele. Y después mostró una gran multitud de salvos que estaban juntos con E él. depois que ele mostrou isso, Y después que él mostró eso, Deus pediu para que ele se aproximasse. Dios le pidió que él se Jesus aproximase. não sabia se ainda tinha sido aceito ou não. Hasta ese momento Jesús no sabía si ya había sido aceptado o no. Seguindo, Continuando, antes que os fundamentos da terra tivessem sido lançados, antes que los fundamentos de la tierra hubiesen sido colocados, Jesus e o Pai Jesús y el Padre fizeram um acordo. hicieron un acuerdo. E neste acordo eles haviam dado as mãos, Y en ese acuerdo ellos se habían dado la mano num solene compromisso en un solemne compromiso de que Cristo deveria se tornar o fiador da raça humana. de que Cristo debería ser el garante de la raza humana. Este compromisso cumprira Cristo. Este compromiso Cristo lo cumplió Quando sobre a cruz cuando sobre la cruz ele bradou: Él exclamó: consumado está. consumado es. Dirigia-se Jesus nesse momento ao Pai. En ese momento Jesús se dirigió al Padre. Então, quando Jesus fala está consumado, ele está dirigindo-se a quem? Cuando Jesús dijo está consumado, ¿a quién se dirigió? Ao Pai. Al Padre. Em outras palavras, En otras palabras, Jesus estava dizendo: Jesús estaba eu diciendo: cumpri a minha parte do acordo. yo cumplí mi parte del acuerdo. Cada requisito
foi cumprido. Cada requisito fue cumplido, Minha parte eu cumpri. mi parte lo cumplí, E agora ele repete isso novamente diante do Pai. y ahora Él repite eso nuevamente delante del Padre. O pacto foi cumprido. El pacto fue cumplido. Agora ele declara: Ahora Él declara, Pai, está consumado. Padre, está consumado. Cumpri a minha parte do acordo. Cumplí mi parte del acuerdo. Se a sua justiça, ó Pai, está satisfeita, Si tu justicia, Padre, está se os satisfecha, reclamos da lei estão satisfeitos, si los reclamos de la ley están satisfechos, eu gostaria que estivesse comigo aqueles pelos quais morri. me gustaría que estén conmigo aquellos por los cuales yo morí. Ouve-se então a voz de Deus, Se escucha entonces una voz de Dios que declara: que declara, sim, sí, a justiça está satisfeita. la justicia está E os satisfecha. reclamos da lei foram reivindicados. Y los reclamos de la ley han sido reivindicados. Nosso inimigo está destruído. Nuestro enemigo está vencido. E neste momento o pai abraça o seu filho. Y en ese momento el padre abraza a su hijo Como declarando que ambos cumpriram sua parte do acordo. como declarando que ambos cumplieron su parte del acuerdo. E neste momento o pai então diz: Y en ese momento el padre dice, digno é o cordeiro, digno es el Cordero, e que todos os seres celestiais o adorem. y que todos los seres celestiales lo adoren. O céu então transborda de júbilo e louvor. El cielo entonces se llena de júbilo y louvor. O amor venceu na cruz do Calvário. El amor venció en la cruz del Calvario. Irmãos, essa página, depois vocês leiam em espanhol, Hermanos, esta página ustedes después pueden leerlo en español. é um registro maravilhoso do que aconteceu no céu no ano 31. Es un registro maravilloso de lo que sucedió en el cielo en el año 31. O pacto que Jesus fez com o seu Pai plenamente satisfeito. El pacto que Jesús había hecho con su Padre fue completamente satisfecho. Irmãos, a estabilidade do universo foi colocada em xeque por nossa causa. Hermanos, la estabilidad del universo fue colocado en juego por nuestra causa. Existia a possibilidade de Jesus pecar? ¿Había posibilidad de que Jesús peque Enquanto esteve aqui na terra? mientras estuvo aquí en la tierra? Existia a possibilidade? ¿Había posibilidad? Sim, existia. Sí, existía. A Bíblia diz assim que Jesus foi tentado. La Biblia dice que Jesús fue O tentado. que é tentação? ¿Qué es tentación? É a solicitação dos sentidos para algo proibido. Es el deseo de nuestros sentidos hacia algo prohibido. Jesus foi tentado? ¿Fue tentado Jesús? Ele foi tentado. Él fue tentado. Precisamos parar para refletir o valor que nós temos diante de Deus. Necesitamos detenernos para meditar en el valor del sacrificio de Jesús. Nós fomos comprados a um preço muito alto. Nosotros fuimos comprados a un precio muy alto E muitas vezes, quando preferimos pecar a fazer a vontade de Jesus, y muchas veces cuando escogemos pecar que hacer la voluntad de Jesús, o céu chora por isso. el cielo llora por eso. Isso demonstra que não valorizamos o sacrifício de Cristo ao nosso favor. Eso demuestra que no valoramos el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Ninguém será capaz de doar tudo por nós como Cristo doou. Nadie será capaz de dar todo por nosotros, así como Cristo lo dio. E será que valorizamos isso como deveríamos valorizar? ¿Será que valoramos eso como deberíamos valorarlo? Será que Jesus ocupa de fato o primeiro lugar no nosso coração? ¿Será que con seguridad Jesús ocupa el primer lugar en nuestro corazón? Ou ainda estamos presos nas coisas desse mundo? ¿O es que aún estamos cautivos con las cosas de este mundo? O preço que foi pago por nós foi um preço muito alto. El precio que fue pagado por nosotros
fue un precio muy alto. Às vezes a gente cuida de um filho, Muchas veces cuidamos de un hijo, do esposo, da esposa, del esposo o de la esposa, mas será que estamos dispostos a aceitar aquilo que Cristo fez por nós? pero ¿será que estamos dispuestos a aceptar aquello que Jesús hizo por nosotros? Colocou em risco a sua própria vida. Colocó en riesgo su propia vida. O que é que vocês acham? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Existia a possibilidade de Cristo não ressuscitar? ¿Había posibilidad de que Cristo no resucite? Sí. Existia sim. Sí, existía. A palavra nos diz La palabra nos dice que nos momentos finais da vida de Cristo, que en aquellos momentos finales de la vida de Cristo, Jesus não enxergava além da tumba. Jesús no podía ver después de la tumba. E no Getsemane, Y en el Getsemaní, por 2 vezes ele quase foi vencido pela tentação. por 2 veces Jesús casi fue vencido por la tentación. Se não fosse o amor que ele sente por cada um de nós, Si no fuese el amor que Él siente por cada uno de nosotros, que o motivou a seguir à frente, que fue lo que lo motivó a seguir adelante, ele teria sido derrotado. Él habría sido derrotado. E nós seríamos perpetuamente servos de Satanás. Y perpetuamente nosotros hubiésemos llegado a ser siervos de Satanás. Assim que hoje, se temos a oportunidade de ser servos de Cristo, Así que si hoy tenemos la oportunidad de ser siervos de Cristo, foi porque um dia ele decidiu entregar tudo por nós. fue porque un día Jesús decidió entregar todo por nuestro favor. E o que nós estamos dispostos a entregar por ele? ¿Y qué es lo que nosotros estamos dispuestos a entregar por Él? Será que estamos dispostos a abrir mão de tudo mesmo? ¿Será que estamos dispuestos a despojarnos de todo? Tudo aquilo que tem nos afastado de Jesus? ¿Todo aquello que nos ha apartado de Jesús? Da mesma maneira que ele entregou tudo por nós, De la misma manera que Él entregó todo por nosotros, ele espera que entreguemos tudo por ele. Él espera que le entreguemos todo por Él. Não uma entrega superficial. No una entrega superficial, Entrega como fez Isaías. una entrega como la que hizo Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Heme aquí, envíame a mí. Ou como Paulo, O como Pablo, que queres que eu faça? ¿qué quieres que yo haga? Mais preocupado em cumprir a missão Estaba más preocupado en cumplir la misión do que saber qual seria a missão. que saber cuál sería la misión. Que nós possamos ter o mesmo sentir, meus irmãos. Que nosotros podamos tener el mismo Que sentir, nada possa ter mais valor na nossa vida do que a cruz de Cristo. que nada pueda tener más valor en nuestra vida que la cruz de Cristo. Esse é o sentido da nossa vida. Ese es el sentido de nuestra vida. Eu agradeço por me ouvirem pacientemente. Yo les agradezco por escucharme pacientemente. Vamos fazer uma oração mais para encerrar esse momento? Vamos a hacer una oración para concluir este momento. Nosso bondoso Deus e amado Pai que habita nos altos céus, Nuestro bondadoso Dios y amado Padre que habitas en las alturas de los cielos, nos colocamos diante de Ti com os nossos joelhos dobrados, nos colocamos delante de ti con nuestras rodillas dobladas, agradecidos porque o Senhor nos resgatou da miséria e do pecado. agradecidos porque nos rescataste de la miseria del pecado. Vivíamos como porcos na lama Vivíamos como puercos en el barro e agora o Senhor quer nos fazer reis e sacerdotes. y ahora el Señor quiere hacernos reyes y sacerdotes. Ajuda-nos a aceitar o maravilhoso dom da vida que é Jesus Cristo. Ayúdanos a aceptar el don de la vida maravillosa de Jesús Cristo.
e que o mesmo possa ser reproduzido em nós. y que eso mismo pueda ser reproducido en nosotros. Continue conosco agora nos momentos que se seguem, Continúe con nosotros en los momentos que continúan que o seu Espírito Santo possa permanecer conosco. y que su Espíritu Santo permanezca con É o nosotros. que pedimos em nome de Jesus. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amén.